tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa con Rafael Anaya y como cada jueves tenemos un tema distinto, un tema interesante para platicar. En esta ocasión invitamos a mi co-conductor, quien es Alberto Mora. Y bueno, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Bien, Rafa, con el gusto de saludarte. Bueno, pues el tema es, y ya lo platicábamos hace 2 días, de a qué se opone la oposición en México. Es un tema que es pues, recurrente en este momento o importante en este momento porque desde hace 3 años, un poquito más de 3 años, la oposición ha estado duro y dale, duro y dale, duro y dale. Desde antes ya se veía esa oposición, pero pensando en que podría llegar a ser López Obrador el presidente, pero ahora la oposición está enfocada en el desprestigio o en la distracción del tema del gobierno, ¿no? De los temas del gobierno. Entonces, por eso te preguntaba, ¿tú qué opinas sobre este tema de que a qué se opone la oposición en México? ¿Tú cómo lo ves, Beto? Mira, como todos sabemos, en las sociedades de aquí y de cualquier parte del mundo, siempre hay una oposición de intereses porque tradicionalmente es una condición humana. Hay un grupo que se impone al resto de la sociedad y entonces ahí es donde entran en pugna los intereses. Están los intereses de los dominantes y los intereses de los dominados. Entonces, es una lucha de esos dos pensamientos permanentes. Si tú revisas la historia y ves la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, siempre es una pugna entre esos dos intereses. Entonces, a partir de la Revolución Francesa se le llamaron izquierda y derecha, pero últimamente ya son los conservadores y los liberales, en fin. Entonces, en México, pues no es distinto y así ha sido desde su historia y a partir de la independencia, digamos, ¿no? Entonces, actualmente ahí están desplazados los intereses de esos grupos dominantes que estaban representados por el PRI y por el PAN. Entonces está ahorita un gobierno distinto a ellos y estos desplazados automáticamente se convierten en opositores. Entonces, aquí la cuestión está en que no está mal que se opongan y que tengan sus propios intereses y sus pensamientos, aunque a veces habrá que ver qué tan legítimos son, pero bueno, no está mal que se opongan. La cuestión está en que ellos se oponen por oponerse nada más, o sea, no hay, aunque a veces se esfuerzan sus intelectuales y sus voceros por argumentar o la oposición a las acciones de este gobierno, muchas veces nos damos cuenta que solo se oponen por oponerse, o sea, no están viendo si es en beneficio de la nación, del país, no, o sea, todo lo que haga el gobierno se oponen. Entonces, yo creo que esa oposición pues no construye y una oposición debe ser constructiva, o sea, si es que están pensando en la nación, pero como alguna vez hemos platicado, esos intereses que ahorita están en la oposición, cuando menos es mi opinión, pues no representan, ellos no se sienten parte de la nación, ellos se sienten dueños de la nación, ellos explotan este territorio, la gente o sea, ellos no quieren al pueblo pues aprovechan a, a la gente, pero no les importa en el sentido de que se consideren parte de esa población. O sea, si tú ves las élites de México y de América Latina, pues en general son gente que solo se están mirando en Europa y en Estados Unidos, incluso hasta denigran lo nacional. Así que yo creo que este cambio, como bien ha sido, tiene que ser para cuando menos despertar las conciencias, no nomás de la población marginada, sino de ellos también, que se den cuenta que si están en este país y de aquí viven y de aquí hacen todos sus negocios y sus intereses, pues tienen que ver por el beneficio de todos. O sea que si a ellos les va bien, también les tiene que ir bien a todos los demás, no solo a ellos. Así que yo creo que una oposición debería de ser siempre constructiva,
Pero en este caso, yo creo que esta oposición actual es destructiva, o sea, quiere que al gobierno le vaya mal, no porque te aseguro que a ellos no les va mal, o sea, si a lo mejor consideran que les va mal porque ahora tienen que pagar impuestos o ya no pueden hacer eh, eh, tranzas y cosas de este tipo, pero realmente por ejemplo, los empresarios y que hacen negocios legales y todo, pues no les va mal. Entonces, de lo que se trata es de que les vaya bien a ellos, pero les vaya bien a todos. Fíjate que yo siempre he cuestionado a la gente que está disque cuestionando o que cuestiona a través de la burla hacia el presidente, de la burla hacia el pensamiento de la 4T, de la burla simplemente, ¿no? Bueno, del ejemplo que te ponía la vez pasada sobre cómo se dirigen al presidente como López, ¿no? O sea, pensando que ya con eso están Lo desquitándose de minimizan. lo minimizan, ¿no? Se están desquitando de alguna manera. Como por ejemplo, apenas alguien me comentó en el Facebook que por las cosas que hace el presidente nos seguimos hundiendo. Y entonces digo, bueno, o sea, no se dan cuenta de lo que están diciendo, de lo que está pasando, de lo que, como te decía, de lo que había pasado anteriormente y como que ahora hay una amnesia total de la gente que vivimos otro tiempo y que pues recordamos, al menos yo pues tengo una noción de lo que pasó, ¿no? Independientemente de la información que tengo como joven, como niño, como así como adolescente, de lo que fue pasando en el tiempo, este, tengo esa información. Entonces, yo no sé por qué la gente de nuestra edad, pues ahora está en las filas opositoras, pero en la oposición a través de la burla, de minimizar las acciones, cualquier acción del gobierno, ¿no? Si haciendo eso ya esa acción se deshace, ¿no? O se diluye, ¿no? Oye, te quiero preguntar, ¿tú crees que a la gente común le interesa si hay una transformación del país? O sea, a la gente común me refiero a la gente que no tiene una preparación, a la gente que no tiene una, que no ha tenido acceso a la escuela, a, a, leer, a leer libros, a tener información de primera mano, ¿sí? Y si te das cuenta, esa población es el grueso de la población. ¿Tú crees que haya gente a la que realmente le interesa una transformación o que realmente le interesa quién está en el gobierno? Mira, forzosamente le va a interesar porque se van dando cuenta, aunque no quieran, que ahora los adultos mayores perciben un poco más de dinero, que ahora hay más apoyos en becas para jóvenes, para campesinos. No nomás en cuanto a lo que hablabas de la oposición, o sea, son cambios que son palpables. Cuando estaban estos regímenes anteriores, ¿cuándo era, te podías tú imaginar siquiera que la oposición de entonces a los regímenes de Díaz Ordaz, de Echeverría, de todos estos, de la Madrid, de Salinas, que podrían hacer este tipo de expresiones que hacen ahora contra este gobierno? Era impensable. ¿Quién iba a insultar a Salinas de Gortari o a Cedillo, así como lo hacen ahora públicamente en los medios? ¿O cuántos periódicos se iban a oponer abiertamente a, a los presidentes? Entonces, eso es un cambio ahora. Ahora, como bien dices tú, hasta lo insultan, ¿no? Al presidente y se pueden oponer a todo y criticar todo sin que tengan ningún problema por parte del gobierno. O sea, No hay el ninguna gobierno, consecuencia. Uh-huh. el gobierno ya no es represor, el gobierno permite y da libertades para que hasta que lo insulten, por ejemplo, ¿no? Y eso de los insultos, pues representa que no tienen argumentos realmente, porque si tuvieran, dirían, ¿no? Por eso y esto y esto. Pero cuando sus argumentos son que no habla bien, que no habla inglés, que sus zapatos, que su corbata, esos no son argumentos. Claro. Entonces, yo creo que es para bien,
Claro, como siempre que hay cambios, las aguas se agitan, pero una vez que viene la calma, el agua toma su nivel y ya se puede ver mejor esto. Pero para quienes, como tú, como muchos de los que nos oyen, nos alcanzamos a dar cuenta de realmente cómo es la cuestión, pues sí nos damos cuenta que ha cambiado para bien el país y que esto es tan solo un inicio y claro, no puede ser tan pronto un cambio. Hay situaciones que aún no se pueden arreglar, ¿no? Como es, por ejemplo, la seguridad o la economía, que como sabemos, pues hay eventos como la pandemia, como la guerra en Europa, este tipo de situaciones que afectan la economía y que la hacen más difícil. Pero también ahí aprovecho para marcar otros detalles donde se puede ver los cambios. Ahora este gobierno está haciendo obras de infraestructura como ninguno de los regímenes anteriores, pero además, con los regímenes anteriores, si hacían algo por ahí, se endeudaban, pedían el dinero prestado. Este gobierno lo que está haciendo, lo está haciendo con dinero propio, no endeudando al país. Y además está haciendo obras. Entonces, sí, desde luego que hay cambios y desde luego también que hay todavía asignaturas pendientes, ¿no? Como las que decía, ¿no? La inseguridad principalmente. Pero vamos mejorando. Claro. Bueno, estamos platicando con Alberto Mora acerca de este tema de que a qué se opone la oposición en México. Aquí en Efecto Mariposa, pues a mí me gustaría regresar con una reflexión o que un pensamiento que se me ocurrió ahorita que estamos platicando de esto. Y regresando, platicamos de esto, que tú, bueno, creo yo, ahorita que el Salinas de Gortari fue el iniciador de este asunto de los conservadores. Ahorita te explico por qué y platicamos, ¿no, Beto? Muy bien, sí, claro. Sí, bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estamos platicando con Alberto Mora sobre el tema de a qué se opone la oposición en México. Regresamos. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estamos hablando con Alberto Mora acerca de este tema de que a qué se opone la oposición en México. Y así lo puse entre comillas porque te quiero poner un ejemplo antes de hablar de lo del expresidente Salinas de Gortari. Es como, por ejemplo, aquí a nivel local, ¿no? Vámonos a nivel local, Beto. A ver. Por ejemplo, si tú trabajas en el ayuntamiento o tú eres proveedor del ayuntamiento, entonces durante 3 años, pues estás viviendo, trabajando, recibiendo dinero del ayuntamiento y estás contento, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando surge que llega otro gobierno, otra persona con su equipo, y tú sales y ya no tienes chamba, ya no eres proveedor, ya no tienes la entrada, ¿en qué te conviertes?
en un opositor a ese gobierno. ¿Sí me explico? Si quedas en malos términos, pues eres un opositor al gobierno y hablas mal y todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque tienes un interés económico que te lleva, que se va a tu pensamiento, a tu panza, y entonces te conviertes en un opositor de ese gobierno, y a lo mejor hasta ayudas a la campaña de un contrario con tal de que no llegue el que tú no quieres. Que ofrezca que recuperes tu privilegio anterior, ¿no? Exactamente. El que te dice, oye, si me apoyas, pues tú vas a ser el ganón, vas a seguir siendo el ganón, ¿no? Entonces, entonces imagínate, a nivel local, con 75,000 habitantes en nuestro municipio, ahora vámonos a 130 millones de habitantes, pues es un relajo, ¿no? Es una reverenda grosería lo que sucede, y entonces, como dices tú, mucha gente que tiene el poder económico para poder influir en los demás, convierte a esa gente de menores recursos económicos, que a lo mejor hasta votó por este gobierno de la 4T, ahora ya están dudando. ¿Por qué? Pues porque le están muele y muele en el celular, en las redes sociales, sobre el asunto de que el presidente se equivoca, el presidente es un naco, el presidente no sabe vestir, y entonces dicen, ay, qué pena que tengamos ese presidente, ¿no? Ajá, y entonces la gente de menores recursos hasta se sube ese tren, ¿no? Y dice, sí, qué pena, ¿no? Cuando no se ve uno mismo en lo que está sucediendo, no ve uno lo que está sucediendo, y dice, a ver, pues, pero, oye, reacciona, ¿qué es lo que estás diciendo? Y a lo que voy es que lo que te decía, de que muchas veces la gente que no ha tenido acceso es la gente que más rápido se deja manipular. En el programa anterior, la gente que no ha tenido acceso a la educación, a eso me refiero. En el programa anterior le comentaba yo a la invitada que yo vi un video de 10 segundos, donde según López Obrador reconocía algo sobre Morena, de que estaban yéndose con la gente más ignorante. Pero el video se corta en 10 segundos, pero no termina y no está el complemento del contexto. Sí, está descontextualizado. Exacto. Ajá, entonces ahí está, yo creo que por ahí va, pero ¿por qué la gente no entiende, pues? ¿Por qué la gente no se da cuenta? Yo vi ese video. ¿Sabes cómo lo oí cuando habló? Él estaba dando repitiendo lo que decía un articulista en un periódico, donde decían que la mayor parte de los simpatizantes de este gobierno eran gente sin educación, sin nada. Andrés Manuel lo estaba diciendo, dicen que eso, pero le cortan el párrafo anterior y solo le dejan a partir de donde él está repitiendo que el articulista decía que nuestros partidarios son los que menos educación tienen, bla, 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 y se oye como si fuera una afirmación, y no es así. Él está diciendo lo que decía el articulista, y después continúa ya diciendo pues que no es así, pero nomás dejan el segmento, le cortan lo primero y le cortan lo último, y solo dejan donde él repite lo que decía el articulista. Entonces se oye como si fuera una afirmación de él. Eso, por supuesto, pues es algo perverso, pero pues en estas gentes se valen de todo, ¿no? Eso es, en cuanto a perversidad, no es lo más grave, hay cosas peores que hacen. Claro. Pero es lo que te digo, o sea, esta gente los que se sentían dueños de México, pues se sienten desplazados porque ahora ya no están a manos llenas repartiendo, ¿no? Repartiendo este país. Pero en cuanto a lo que decías, que hay gente que se ve arrastrada, se va en la inercia, digamos, de estas ideas, es porque están bombardeadas de los medios que, pues, estas personas que ahorita están desplazadas del gobierno, son los que tienen en su control los medios de comunicación, tienen la televisión, tienen los diarios, tienen muchos en las redes. Claro, en las redes, por ejemplo, también hay del otro sentido, pero ellos dominan en los medios de comunicación y pues son muy influyentes en las personas. Entonces hay mucha gente que pues la hacen dudar. Y otra cuestión es que estas personas, en cuanto a la población de México, aún, a pesar de que hace 200 años nos independizamos,
aún no en su totalidad. La gente estamos independizados políticamente, pero mentalmente un sector grande de la población sigue colonizado. O sea, siguen admirando y viendo lo ajeno, viendo lo europeo y lo de Estados Unidos, porque pues ellos fueron los amos y han heredado esa visión y así se mantienen. Entonces, como esta élite, que son los del pensamiento conservador que ahorita están desplazados, pues pertenecen, si te fijas, las élites políticas, las élites económicas, hasta las intelectuales, son gente étnicamente, pues, que se identifica con lo europeo, con los Estados Unidos. Entonces, mucha gente que aspira a subir en el escalafón social, cosa que no está mal, pero ellos piensan que es parecerse más a eso, ¿no? Aunque nunca lleguen a ser así. Entonces, piensan que identificarse con estos grupos es bien, está bien. Todo lo que ellos hagan, eso es mejor. Así que ahí, mira, lo voy a decir con todas sus letras. Eso se llama clasismo. Mucha gente que siendo incluso parte de la inmensa mayoría de esta población, que no son de las élites ni económicas ni sociales, pero se identifican con ellos por eso, porque a lo mejor están un tabique más arriba que el grueso de la población y con eso ellos ya piensan que son de la élite y por lo tanto se identifican en su pensamiento. Entonces yo creo que eso es algo que también tiene que irse corrigiendo, pero eso con el tiempo, eso no es de un día para otro. Eso, como decía el Che Guevara, hay que crear al hombre nuevo. Entonces eso en las nuevas generaciones tendrán que ir dándose cuenta de esto y ir cambiando, porque pues desafortunadamente el clasismo existe. Mucha gente quiere, si físicamente, si pertenece o étnicamente a esos grupos, pues con más razón. Claro, estoy hablando en forma general. Claro que hay gente inteligente que se da cuenta bien y toma otra posición, ¿no? Pero yo estoy hablando en sentido general. Muchos de estos opositores lo hacen por clasismo. Claro. Y oye, Beto, ¿y cómo ves este planteamiento que te hice al final del segmento anterior? Recuerdo que cuando Salinas de Gortari entró como presidente, entró el neoliberalismo, ¿sí? Y entonces planteaba que se tiene que concentrar la riqueza en ciertos grupos, ciertas personas, ¿para qué? Para que se desparramara esa riqueza. Sí, una forma muy gruesa de explicarlo, así, entonces se iba a desparramar, pero tenía que haber esa concentración de la riqueza, y entonces muchos se fueron con la finta, y me acuerdo cuando yo era estudiante, que es que había muchos comunicadores que se fueron con la finta y entonces apoyaban a ese gobierno de Salinas de Gortari, porque decían que ese era el México que se necesitaba. Entonces se surgen muchas cosas de monopolios, de grupos con más poder económico. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa entonces, se crea este grupo, se le da fuerza más bien, este grupo de conservadores al que ahora López Obrador se refiere. Y entonces, ¿por qué? Porque a ellos eran los que, como tú dices, eran los que manejaban y repartían el asunto aquí en México. ¿O tú cómo lo ves, Beto? Sí, mira, este asunto es que el neoliberalismo lo que dice es que hay que disminuir el Estado y privatizar todo, o sea, que el libre mercado sea el que maneje toda la situación, porque ellos dicen que se autorregula y que no debe intervenir el Estado, que el Estado, su función solo debe ser de preservar el orden para que todo funcione y se desarrolle, pero que las fuerzas sociales deben ser libres y que se deben de mover. Nada más que, pues sí, una libertad dicen ahí, la libertad del zorro en el gallinero. Pues el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Traga más pinole. Ajá. Entonces, y precisamente en una sociedad como la de México, pues no puede ser, porque
pues ellos son los zorros y el resto de la población son las gallinas, ¿no? O sea, como en igualdad, no hay igualdad de circunstancias. Claro. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Por ejemplo, lo de la reforma eléctrica que apenas se la rechazaron al presidente. Lo que decía el presidente es que es un sector de suma importancia para el desarrollo del país, para la economía del país, que donde tiene que tener control el Estado, porque si se deja al libre control de la iniciativa privada, pues su afán primordial de ellos, su objetivo primordial de ellos es el lucro, cosa que está bien, un empresario va a ganar. Entonces, ellos, y en la lógica de ellos, si algo pasa en los desajustes económicos, pues tienen que reflejar todas las diferencias en los costos a la población, porque así es en el libre mercado. En cambio, ¿dónde queda la gran parte de la población? Pues ellos, las empresas privadas, si algo no va bien, pues aumentan los precios, lo que pasó apenas en España, que estaban los precios altísimos a la población. En cambio, el Estado tiene que cuidar eso y ver eso, porque su objetivo primordial del Estado es prestarle el servicio a la población, y en segundo lugar está la ganancia. En cambio, los privados no, ahí en primer lugar está la ganancia. Ellos al grado de que, y si no funcionó el negocio, pues lo quiebran y ni modo, no hay servicio, cosa que no puede ser. A lo mejor en los que venden zapatos o venden camisas, pues si quiebran no pasa nada, pero en un sector como el eléctrico, no puede, es energético, no puede ser eso. Entonces, por eso es importante que el Estado tenga el control. Tan es así que Francia, que nadie puede decir que sea un país ni tercermundista, ni socialista, ni nada de eso, por todos los problemas que han tenido con la cuestión eléctrica, ya el gobierno decretó que nacionaliza la principal empresa eléctrica para que el Estado tenga el control del suministro eléctrico. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, pues, que estos neoliberales simplemente es el pensamiento conservador, que no les importa la gran masa de la población, sino que les importa que ellos, el grupo que domina, pues mantengan su nivel y su incremento de riquezas y todo eso. Pero esa es la pugna que eternamente hay de los que piensan como ellos y los que piensan a favor de la población. Oye, ahorita que dijiste que estabas planteando que planteaste asunto de la ganancia, se me ocurre también modificar el término de conservador. Ya no decir que es el grupo conservador, sino es el grupo depredador. ¿Sí me sé? O sea, ¿por qué? Porque lo que quieren es abusar, lo que quieren es la ganancia, lo que quieren es conservar lo que estaban haciendo antes, ¿sí? O sea, seguir haciendo, y no les importa lo que pase a los demás, ¿sí? O sea, por eso es que quisiera que cerráramos con este pensamiento que comentaste del Che Guevara, de que hay que crear al hombre nuevo. Eso es algo bien difícil. ¿Por qué? Porque falta, creo, ¿sabes, Beto? Solidaridad. Y quisiera que terminaras tu intervención con algún mensaje sobre este asunto que te acabo de comentar, del hombre nuevo y la solidaridad. Sí, mira, eso del hombre nuevo se referían porque todo el mundo entendemos que es muy difícil que una sociedad cambie de pensar. Más, por ejemplo, las gentes de nuestra edad, pues ya no cambiamos de pensar. Como pensamos, así estamos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que los que van naciendo se vayan dando cuenta de las circunstancias, y ellos, cuando crezcan, que sean los que conduzcan a esta sociedad, puedan sí tener más claro por dónde debe de manejarse quienes conducen a las sociedades. Por eso lo dijo el Che Guevara cuando le decían que era muy difícil y que no se podía, y él decía, pues hay que crear al hombre nuevo. Crear al hombre nuevo es crear un nuevo pensamiento en las nuevas generaciones, para que ellos, cuando vengan su oportunidad, puedan conducir mejor a la sociedad. Porque ni siquiera se trata de ir en contra, en este caso, de los conservadores. O sea, se viene el choque inevitable porque ellos, pues, no se mueven de su posición,
Se choca porque los que representan los intereses de la población en general, pues tienen que darles la oportunidad para que también puedan ir mejorando y avanzando, y así todos en conjunto. En cuanto a la solidaridad que dices, pues hay que trabajar también en ese pensamiento por ahí de que las nuevas generaciones tengan que entender que tienes que pensar, como te decía hace un rato, por la nación, o sea, decidir primero si eres parte de esta nación o no, porque muchos tienen su pasaporte de mexicanos, pero no se sienten orgullosos de ser mexicanos, ellos quisieran ser gringos o europeos. Entonces, eres mexicano, tienes que pensar por la totalidad de la población, que le vaya bien a la nación, no solo, no, pues a mi sector, o yo me identifico con los empresarios, o yo con los artistas, o yo con los deportistas, y solo no. O sea, tienes que pensar que en general a la sociedad mexicana le vaya bien. Y ahí es donde interviene la solidaridad. Claro. Muy bien, Beto. Pues como cada vez que aceptas la invitación a este programa y tú eres parte de este programa como co-conductor, te agradezco mucho, Beto, por tu participación esta noche en Efecto Mariposa. No hay por qué, Rafa. Yo con gusto, ya sabes. Gracias. Pues esto fue Efecto Mariposa y tratamos el tema de a qué se opone la oposición en México con Alberto Mora. Pues gracias a la gente que nos sintonizó y pues buenas noches, y esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias, buenas noches.